Nunca hubiera creído que una noche de pasión con mi suegra destruiría todo lo que había construido durante años, pero parece que nuestro romance prohibido se convirtió en una bomba de tiempo, y ahora tendré que pagar por mis deseos. Era una noche común y corriente, como tantas otras. Había vuelto a casa después de un largo día de trabajo, cansado pero satisfecho. Sentado en mi acogedora sala con una taza de café fuerte, disfrutaba de la paz. Mi esposa, mi fiel compañera, ya estaba en la cocina preparando la cena. Ella siempre sabía cómo levantarme el ánimo, y esa noche su sonrisa era especialmente radiante. «¿Por qué no invitamos a mamá a cenar?», sugirió ella, y yo, por supuesto, acepté. ¿Quién era yo para negarle algo a mi esposa? Además, mi suegra siempre era el alma de la fiesta, con sus historias y chistes. Nos llevábamos bien, por decirlo de alguna manera. Ella era de esas mujeres que sabían cómo tratar a cualquier hombre, y yo no era la excepción. Pero esa noche fue un poco diferente. Mi suegra llegó a nuestra puerta con un aire juguetón. Había un brillo en sus ojos que no había notado antes. Charlaba, reía y bromeaba, pero detrás de todo eso se sentía algo más. Pensé que era simplemente el cansancio lo que afectaba mi percepción, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo en su comportamiento había cambiado. Después de la cena, nos sentamos en la sala, conversando sobre cosas triviales y disfrutando de la compañía mutua. Mi esposa, como siempre, se sumergió en la conversación con su madre, mientras yo, sentado un poco más apartado, sorbía mi café favorito. Parecía que todo era como de costumbre, pero de repente mi suegra me ofreció un masaje. Al principio pensé que estaba bromeando, pero ella hablaba en serio. «Te ves tenso, ¿por qué no te relajas?». Su voz era suave pero firme. Me reí al principio para aliviar la tensión, pero, para ser sincero, su propuesta me intrigó. Siempre había sido una mujer que sabía de estas cosas, y pensé, ¿por qué no? Mi esposa no se opuso, al contrario, apoyó la idea, diciendo que realmente necesitaba relajarme después de un día difícil. Y ahí estaba, tumbado en el sofá, mientras mi suegra comenzaba con movimientos firmes. Al principio, estaba dispuesto a disfrutar simplemente, pero luego todo empezó a cambiar. Sus toques eran, ¿cómo decirlo?, demasiado íntimos, pero seguía intentando convencerme de que eran solo pensamientos míos. Con cada minuto que pasaba, sus toques se volvían más audaces. Comencé a sentir algo que nunca había experimentado en su presencia. Era evidente que esto ya no era solo un masaje. Entre nosotros había surgido una especie de energía extraña que no podía explicar. Se movía lentamente, como si estudiara mis reacciones, y empecé a preguntarme a dónde nos llevaría todo esto. Mi suegra no decía ni una palabra, pero sus acciones hablaban por sí mismas. La miré, y en ese momento se estableció entre nosotros una conexión invisible, algo así como un acuerdo tácito. Mi corazón latía más rápido, y supe que ese era el momento en que todo cambiaría para siempre. Ambos lo sentíamos. Cuando terminó, me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Entendí que lo que había sucedido iba más allá de una simple cena familiar. Era algo nuevo, algo aterrador y al mismo tiempo excitante. Y no sabía cómo afectaría nuestras vidas, pero ya no podía dar marcha atrás. Los días siguieron su curso, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Noté que mi suegra aparecía cada vez más en mi vida. Parecía estar presente en cada momento de mi existencia, y cuanto más pensaba en ello, más fuertes se volvían mis sentimientos. Pero, ¿qué hacer con esos sentimientos? Constantemente intentaba convencerme de que era solo cansancio o, tal vez, aburrimiento. Pero cada vez que la veía, mis pensamientos volvían a esa noche en que me ofreció un masaje. Oh, cómo traté de apartar esos pensamientos. Dentro de mí había una verdadera batalla. Una parte de mí gritaba que todo esto estaba mal, y la otra, que era lo único que realmente importaba. Mi relación con mi esposa también comenzó a resquebrajarse.
Ella sentía que yo había cambiado, pero no entendía por qué. Y yo no sabía cómo explicarle que su madre se había convertido en algo más que solo una suegra para mí. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que ya no podía volver a mi vida anterior, y esa comprensión comenzó a destruirme desde dentro. Una noche, cuando mi esposa salió por unos recados, me quedé solo en casa con mi suegra. Estábamos sentados en la sala, hablando de cosas triviales, pero cada mirada suya, cada gesto, parecían estar llenos de un significado oculto. Veía cómo me miraba y entendía que entre nosotros estaba ocurriendo algo prohibido. De repente, me propuso tomar una copa de vino y, por supuesto, no me negué. El vino fluía, las conversaciones se volvían cada vez más sinceras y las fronteras cada vez más borrosas. Comencé a darme cuenta de que hacía mucho que habíamos cruzado la línea, aunque nosotros mismos no lo hubiéramos notado. Y así, cuando la noche estaba a punto de terminar, me miró con esa misma mirada que lo explicaba todo sin palabras. Dentro de mí todo hervía. Entendí que en ese momento estábamos al borde y no podría controlar mis acciones. Ese momento estaba lleno de tensión y sabía que después de esto todo cambiaría. Después de esa noche, comencé a sentirme como si estuviera sobre un barril de pólvora. Cada mañana comenzaba con pensamientos sobre mi suegra y lo que había sucedido. Intentaba comportarme como de costumbre, pero en mi interior todo era diferente. La situación se volvía cada vez más confusa. Sabía que no podía seguir así, pero también era imposible renunciar a esas sensaciones. Mi suegra tampoco se quedó al margen. Comenzó a venir con más frecuencia, encontraba pretextos para quedarse a solas, y cada vez la tensión entre nosotros aumentaba. Veía que ella sentía lo mismo que yo, y eso avivaba aún más mis emociones. Parecía que estábamos jugando un juego peligroso, en el que las apuestas subían cada día. Y una vez, cuando mi esposa nuevamente estaba fuera, mi suegra sugirió quedarse a pasar la noche. Sabía que esa oferta no era solo un deseo de charlar mientras tomábamos una taza de té. Dentro de mí, todo estaba en conflicto. El deber, el amor por mi esposa, la pasión por su madre. Entendí que mi decisión lo determinaría todo. Pero en ese momento no podía pensar en las consecuencias. La vida, por más cliché que suene, realmente se convirtió en un baile sobre el filo de la navaja. Cada día me hundía más en mis sentimientos por mi suegra, y la tensión entre nosotros se volvía imposible de ignorar. Empezó a venir a nuestra casa cada vez con más frecuencia, y cada vez que nos encontrábamos a solas, parecía que una chispa se encendía entre nosotros. «Has cambiado», notó un día mi esposa. ¿Y qué podía decirle? ¿Que su madre me estaba volviendo loco? No, solo me lo tomé a broma, diciendo que era por el trabajo, que estaba agotado. Pero dentro de mí, todo hervía. La idea de que la estaba traicionando con su propia madre me desgarraba. Pero cuanto más intentaba convencerme de detenerme, más fuerte era esta atracción. Cada contacto entre mi suegra y yo, cada mirada casual, avivaba nuestros deseos secretos. Parecía que estábamos jugando un juego peligroso, del que ninguno de nosotros podía detenerse. Ambos entendíamos que íbamos hacia algo inevitable, pero ninguno quería ser quien pusiera fin a esto. Una noche, cuando mi esposa se fue a visitar a una amiga, mi suegra decidió quedarse a dormir. «No quiero volver a casa con este clima», dijo, como si fuera algo casual. Claro, entendía que no se trataba del clima. Dentro de mí, todo se revolvió, pero intenté mantener la calma. Nos sentamos en la sala, hablando de trivialidades, pero la tensión entre nosotros era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. En un momento dado, mi suegra se levantó y se acercó a mí. Me miró directamente a los ojos y, sin decir una palabra, se sentó a mi lado. Sentí como mi corazón comenzó a latir más rápido. Extendió su mano y tocó mi mejilla. En ese momento, me pareció que el mundo entero se detenía. Solo tenía un pensamiento en mente. ¿Qué estoy haciendo?
pero ya era imposible detenerse. Sus caricias, su mirada, todo era demasiado seductor. Entendíamos que estaba mal, que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de nosotros podía retroceder. En ese momento, por primera vez, permitimos que nuestros sentimientos salieran a la superficie, y ese enfrentamiento lo cambió todo. Después de esa noche, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Mi suegra y yo nos habíamos visto atrapados en un torbellino de acontecimientos que ya no podíamos controlar. Seguíamos viéndonos, y cada vez nuestra conexión se volvía más fuerte y peligrosa. Ya no se trataba de encuentros casuales o conversaciones inocentes. Ambos sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos, pero ni yo ni ella podíamos detenernos. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que ella me miraba con ese brillo en los ojos que había visto antes, pero ahora era aún más intenso. Yo tampoco podía ocultar mis sentimientos. Estábamos jugando un juego que nosotros mismos habíamos creado, y las apuestas en este juego subían con cada día que pasaba. Pero este juego estaba al borde de la locura. Cada día vivía con el miedo de ser descubierto, de que mi esposa descubriera lo que estaba sucediendo, pero, a pesar de eso, no podía renunciar a estos encuentros. Mi suegra se había convertido en una especie de fruto prohibido para mí, y cuanto más me sumergía en esta relación, más perdía el contacto con la realidad. Cuando vives al límite, tarde o temprano comienzas a esperar que algo salga mal. Y así, una noche, mi esposa me preguntó, ¿estás seguro de que todo está bien? Su pregunta me tomó por sorpresa. Hasta ese momento, de alguna manera había logrado mantener el equilibrio en la cuerda floja, ocultando mis sentimientos hacia mi suegra. Pero ahora entendía que mi doble vida comenzaba a desmoronarse. Miré a mi esposa y noté en sus ojos esa misma preocupación que había tratado de ignorar. Estaba desconcertado, sin saber qué decir. 1000 pensamientos cruzaron mi mente. ¿Cómo responder para tranquilizarla? ¿Cómo hacer que no sospechara nada? Me lo tomé a broma, diciendo que era solo el trabajo y el estrés, pero en mi interior sabía que mi excusa no había funcionado. Mi esposa continuó mirándome fijamente, como si intentara ver a través de mi alma. Y aunque traté de aparentar que todo estaba bien, en ese momento entendí que sospechaba algo. Mi relación con mi suegra comenzó a destruir todo lo que había construido durante años, mi matrimonio. Y esa comprensión comenzó a torturarme. Después de esa conversación con mi esposa, no pude encontrar la paz. Cada palabra, cada mirada de ella ahora me parecían insinuaciones de que lo sabía todo. Mi suegra también notó el cambio. Se volvió más cautelosa, pero eso solo aumentó la tensión. Seguíamos viéndonos, pero estos encuentros ya no traían el mismo placer de antes. Ahora estaban teñidos de miedo y culpa. Las noches, que antes pasábamos en silencio y con placer, ahora estaban llenas de ansiedad. Parecía que en cada sombra se escondía una amenaza, en cada sonido, una advertencia. Comencé a ver peligros donde tal vez no lo sabía. Con cada día que pasaba, me parecía más que alguien iba a descubrir nuestro secreto en cualquier momento. En una de esas noches, cuando mi esposa estaba fuera, mi suegra vino a verme, y vi en sus ojos la misma preocupación. Ella, como yo, sentía que nuestro juego estaba llegando a su fin. Nos sentamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, y comprendí que ese silencio era más fuerte que cualquier palabra. No podíamos seguir así, pero tampoco podíamos detenernos. Después de otro encuentro con mi suegra, me di cuenta de que estaba al borde. La vida, que me había parecido simple y clara, se convirtió en una serie de encuentros secretos, deseos reprimidos y miedo constante. Sentía que ya no podía vivir esta doble vida, pero tampoco podía renunciar a ella. Nuestra relación se había convertido en un secreto insoportable que me estaba destrozando cada vez más. Comencé a notar que cada vez más me aislaba, perdiendo interés en lo que antes me hacía feliz. Incluso en el trabajo,
que siempre había sido mi refugio, ya no podía concentrarme. Mis pensamientos volvían constantemente a mi suegra, a nuestros encuentros, a lo que habíamos hecho. Entendía que pronto todo tendría que terminar, o bien con una confesión o con algo más impredecible. Una noche, cuando ya estaba al borde, mi esposa volvió a preguntarme, ¿estás seguro de que todo está bien? No pude seguir mintiéndole. No podía seguir viviendo con esta mentira, pero tampoco estaba listo para admitir la verdad. Le respondí que simplemente estaba cansado, y vi cómo sus ojos se oscurecieron con desconfianza. Fue como un golpe. Entendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Todo comenzó con un pequeño detalle casi imperceptible. Uno de mis colegas en el trabajo me preguntó cómo iban las cosas en casa. La pregunta era habitual, pero la entonación, como si supiera algo que yo desconocía. Fingí que todo estaba bien, bromeando que en casa todo estaba tranquilo y en orden. Pero dentro de mí, una duda comenzó a crecer. ¿De dónde venía tanto interés? ¿Y por qué precisamente ahora? En los días siguientes, comencé a notar miradas extrañas y murmullos a mis espaldas. En el trabajo, en casa, incluso entre amigos. Era como si algo estuviera en el aire, algo de lo que yo no estaba enterado, pero que evidentemente me afectaba. Mi esposa también empezó a actuar con precaución. Sus preguntas se volvieron más frecuentes y sus miradas más penetrantes. Sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse, pero no podía entender hasta qué punto ya estaba atrapado. Y entonces lo comprendí. Los rumores habían comenzado a extenderse, y tal vez alguien ya sabía más de lo debido. Comencé a sospechar de todos y de todo, incluso de mis amigos más cercanos. Esa sensación de que ya no controlaba mi vida se volvió casi insoportable. Vivía en un miedo constante de que alguien, tal vez, ya conocía mi secreto. Cada día se convirtió en una prueba. Caminaba por la casa como por un campo minado, esperando que en cualquier momento todo explotara. Cada mirada de mi esposa, cada pregunta suya, ahora me parecían trampas encubiertas. Entendía que ella sentía algo, pero aún no lo había comprendido del todo. ¿Cuánto tiempo más duraría eso? Mi suegra también cambió. Se volvió más cautelosa. Su comportamiento se volvió más reservado, como si intentara no llamar la atención sobre sí misma. Pero eso solo aumentó mis temores. Ya no podíamos mirarnos a los ojos, y mucho menos algo más. Cada conversación estaba impregnada de tensión, y sentía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Una noche, cuando mi esposa se fue a hacer unas compras, me quedé solo con mi suegra. Estábamos en silencio, y ese silencio era doloroso. Finalmente, ella lo rompió, diciendo que debíamos ser más cuidadosos. Sentí como mi corazón se encogía. Entendí que ella también temía ser descubierta, y ese miedo compartido, hizo que nuestra conexión fuera aún más frágil. Ambos entendíamos que estábamos jugando con fuego y que el tiempo se estaba acabando. Llegó un día que nunca olvidaré. Mi esposa decidió de repente organizar una cena familiar. Invitó a algunos amigos cercanos y, por supuesto, a su madre. Inmediatamente comprendí que algo no estaba bien. Toda la situación me parecía planeada de antemano, como si quisiera ver cómo actuaría, cómo me comportaría. Durante la cena, intenté mantener la compostura. Reí, bromeé, conté historias sobre el trabajo. Pero la tensión en el aire era palpable. Mi suegra se sentó frente a mí, y sentí como cada una de sus miradas me atravesaba. Mi esposa tampoco se quedó atrás. Sus miradas penetrantes, como focos, iluminaban todos mis pensamientos. En un momento dado, me pareció que todo ya estaba claro, que todos sabían todo. Después de la cena, mi esposa sugirió salir a tomar aire fresco. Estábamos en el balcón cuando de repente me preguntó, ¿estás seguro de que todo está bien? Esa pregunta sonó como un rayo en un cielo despejado. Traté de aparentar que todo estaba en orden,
pero en ese momento comprendí que no podría seguir ocultando nada. Esta cena había sido una prueba, y sentí que no la había pasado. Después de esa cena fatídica, ya no podía encontrar paz. Mi esposa se volvió aún más cautelosa. Sus miradas se hicieron más agudas, y sus preguntas más directas. Cada paso que daba, cada palabra suya, me parecía un intento de descubrir mi secreto. Me sentía como un ratón acorralado, y cada día se convirtió en una tortura para mí. Ya no podía mirarla a los ojos con tranquilidad. No podía estar cerca de mi suegra sin sentir una culpa que me consumía desde dentro. Cada mañana me despertaba con el pensamiento de que ese día podría ser el último para mi secreto. La sensación de la inminente catástrofe se volvió insoportable. Comencé a perderme en ese miedo constante. Incluso mi encanto, que siempre me había ayudado a salir de situaciones difíciles, ahora me fallaba. Estaba al borde de un colapso, y todos lo notaban. Mi esposa parecía ya saberlo todo, pero aún esperaba que yo confesara. Esa espera se volvió insoportable para mí. No sabía cuánto más podría soportar esa presión psicológica. Mi suegra también se volvió más reservada, evitando conversaciones innecesarias y tratando de no quedarse a solas conmigo. Ambos entendíamos que el final estaba cerca. Una noche, cuando volví a casa, mi esposa me esperaba en la cocina. Estaba sentada en la mesa con una taza de café. Su mirada era seria y su rostro frío. Inmediatamente comprendí que esa noche tendríamos la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo. «Tenemos que hablar», dijo, y sentí como todo dentro de mí se encogía. Me senté frente a ella, tratando de mantener una apariencia de calma, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Ella comenzó a hablar sobre cómo había sentido que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Sus palabras eran calmadas, pero había una amenaza oculta en ellas. Habló sobre cómo nuestra relación había cambiado, cómo yo me había vuelto diferente. Y finalmente preguntó, «¿Qué está pasando entre tú y mi madre?» Esa pregunta sonó como un golpe de martillo. Guardé silencio, intentando encontrar palabras, pero no encontré nada que pudiera suavizar la situación. Sabía que mentir en ese momento era inútil. Sus ojos me penetraban y comprendí que ya no podía ocultar la verdad. Mi confesión fue corta y dolorosa. Le conté todo. Cómo comenzó, cómo mi suegra y yo nos vimos atrapados en ese juego loco. No intenté justificarme, simplemente lo conté tal cual. Cada palabra mía le causaba dolor, y vi cómo su rostro palidecía y sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminé, la habitación quedó sumida en un pesado silencio. Mi esposa se quedó sentada, inmóvil, como petrificada. No sabía qué hacer, qué decir. Comprendí que había destruido todo lo que habíamos tenido, y que no había vuelta atrás. Finalmente, se levantó, sin decir una palabra, y salió de la habitación. Me quedé solo, inmerso en mis pensamientos y sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Comprendí que ese era el fin de nuestra familia, el fin de mi matrimonio y posiblemente el fin de mi vida tal como la conocía. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad, pensando en lo que vendría después. Sabía que todo había cambiado y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de mis acciones. Mi encanto, que siempre me había ayudado a salir de situaciones difíciles, ahora resultaba inútil. Había destruido todo con mis propias manos, y ahora tendría que pagar por ello. Después de que todo había sido dicho y hecho, la casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y alegría, se convirtió para mí en un desierto frío. Mi esposa dejó de hablarme, y cada uno de sus silencios era más ensordecedor que 1000 palabras. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como dos extraños, como si un océano nos separara. Intenté acercarme a ella, intenté enmendar mis errores, pero ella solo se apartaba,
Sus ojos llenos de dolor y decepción se convirtieron en un recordatorio insoportable de lo que había hecho. No sabía cómo arreglar esto, y, honestamente, comprendía que tal vez ya no había nada que se pudiera hacer. Nuestra relación se desmoronaba, y veía cómo ella se quebraba bajo el peso de la traición. Cada día me despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, consciente de que había destruido todo lo que valoraba. Y cuanto más intentaba arreglar la situación, peor se volvía. Quería volver al pasado, pero sabía que eso era imposible. Un día, mientras intentaba distraerme de todos estos pensamientos, el destino decidió darme otra sorpresa. Me encontré con mi suegra en el supermercado. Estábamos junto a las estanterías de frutas, y fue tan inesperado que no supe qué decir. Ambos nos quedamos paralizados, comprendiendo que ese momento no era solo una casualidad. Ella parecía como si hubiera envejecido varios años en esas semanas. Sus ojos estaban llenos de cansancio, y tal vez incluso de culpa. Guardamos silencio, sin saber cómo comenzar una conversación que ya era inevitable. Finalmente, rompió el silencio. Nunca quise que todo llegara tan lejos. Su voz temblaba, y sentí como algo se retorcía dentro de mí. Ambos comprendimos que nuestras acciones no solo habían destruido mi matrimonio, sino también su relación con su hija. Intenté disculparme, pero entendí que las palabras ya no eran suficientes. Estábamos rodeados de desconocidos, pero nos sentíamos como si estuviéramos en un escenario, donde cada mirada, cada movimiento estaba bajo escrutinio. Ese encuentro me hizo entender que nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos controlar. Ambos nos encontramos atrapados en nuestras propias decisiones, y ahora tendríamos que lidiar con ello. Después de ese encuentro con mi suegra, comprendí que tenía que cambiar algo. Vivir constantemente a la sombra del pasado era imposible, pero no sabía cómo seguir adelante. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones: culpa, vergüenza, arrepentimiento. Sabía que ahora nuestras vidas serían diferentes. Pero, ¿cómo? Decidí hablar nuevamente con mi esposa. Por la noche, cuando regresó a casa, le propuse sentarnos y discutir todo lo que había sucedido. Necesitaba desahogarme, necesitaba intentar, al menos, restaurar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Sabía que este podría ser nuestro último intento. Ella me escuchó sin interrumpir. Hablé de mis sentimientos, de cuánto lamentaba haber destruido nuestras vidas. Comprendía que esa conversación podría no cambiar su decisión, pero necesitaba intentarlo. Finalmente, ella dijo: «No sé si alguna vez podré perdonarte, pero aprecio tu honestidad». Esas palabras fueron como un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Tal vez era una señal de que no todo estaba perdido. Tal vez todavía teníamos una oportunidad, pero sabía que nos esperaba un largo y difícil camino, y estaba dispuesto a recorrerlo si ella me daba esa oportunidad. Después de esa tensa conversación con mi esposa, me sentí como si hubiera vuelto a nacer. Fue un momento extraño, cuando te das cuenta de que te han dado una segunda oportunidad, aunque sea diminuta. Decidí aferrarme a esa oportunidad con todas mis fuerzas. Comprendí que ahora no solo debía corregir mis errores, sino construir todo de nuevo, literalmente desde cero. La mañana comenzó con mi decisión de hacer algo especial para mi esposa. Preparé su desayuno favorito, se lo llevé a la cama e intenté disipar esa nube pesada que colgaba sobre nuestra casa. Por supuesto, ella se sorprendió, tal vez incluso sonrió con ironía, pero vi en sus ojos un leve indicio de calidez que había estado oculta tras un muro de frialdad durante tanto tiempo. Cada día intentaba hacer algo para recuperar lo que habíamos perdido. Pasaba más tiempo en casa, la escuchaba, la apoyaba en pequeñas cosas. Comenzamos a hablar más, aunque las conversaciones eran en su mayoría cautelosas, como si intentáramos encontrar un nuevo terreno bajo nuestros pies. Comprendía que sería un proceso largo, pero veía que ambos estábamos haciendo un esfuerzo, y eso me daba esperanza.
A pesar de todos mis esfuerzos, la tensión seguía en el aire. Mi esposa a menudo se sumergía en sí misma. Sus pensamientos estaban lejos de nuestras conversaciones. A veces simplemente miraba al vacío, y yo sabía que volvía a los momentos en que descubrió la verdad. Era como una herida abierta que no terminaba de sanar. Una noche, cuando llegué a casa, noté que estaba hablando nuevamente con su madre. Esa conversación evidentemente le resultaba difícil, y entendí que tenía que ver con ambos. Me incomodaba la idea de que mi suegra todavía fuera parte de nuestras vidas, y que su presencia pudiera volver a destruir todo lo que intentaba reconstruir. Decidí no intervenir, pero el sentimiento de celos y miedo crecía dentro de mí. Comprendí que ahora nuestro matrimonio dependía no solo de nosotros dos, sino también de cómo podríamos lidiar con el pasado, en el cual mi suegra todavía estaba presente. Ese pensamiento me corroía por dentro, haciéndome dudar de que alguna vez pudiera recuperar completamente la confianza de mi esposa. En algún momento comprendí que teníamos que hacer un cambio radical para realmente comenzar una nueva vida. No podíamos seguir viviendo en esta casa, llena de recuerdos y dolor. Le propuse a mi esposa mudarnos, cambiar de ambiente, trasladarnos a otra ciudad, comenzar todo desde cero. No fue fácil, pero sabía que sólo así podríamos liberarnos de la sombra del pasado. Mi esposa guardó silencio durante mucho tiempo, pensando en mi propuesta. Vi cómo en sus ojos se mezclaban la duda y la esperanza. Sabía que este paso podría ayudarnos, pero también temía que fuera solo una huida de los problemas, y no una solución. Aún así, accedió a intentarlo. Comenzamos a prepararnos para la mudanza. Fue difícil dejar la casa, que había sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo, pero sentí que era la decisión correcta. Comenzamos a planificar el futuro, y aunque el camino aún era largo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad. Una oportunidad para una nueva vida, donde podríamos ser felices, dejando atrás todo lo malo. Finalmente llegó el día en que recogimos todas nuestras pertenencias y dejamos la casa que había sido nuestro refugio durante tantos años. Recuerdo cómo me quedé en la puerta, echando un último vistazo a las habitaciones vacías. Estaban llenas de recuerdos, tanto buenos como malos, pero sabía que teníamos que dejar todo eso atrás si realmente queríamos empezar de nuevo. Mudarnos fue como una especie de aventura. Elegimos una casita pequeña pero acogedora en otra ciudad, lejos de todo lo que nos recordaba el pasado. Mi esposa también parecía contenta con el cambio. Se animó, comenzó a ocuparse del nuevo hogar, y por primera vez en mucho tiempo vi un brillo de alegría en sus ojos. Yo también intentaba aportar a nuestro nuevo comienzo. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, discutiendo planes para el futuro, construyendo nuevas tradiciones. Fue como una segunda oportunidad, que no todos tienen en la vida, y entendí que no podía desperdiciarla. Pero, a pesar de eso, sabía que el pasado no nos dejaría tan fácilmente, y que las pruebas reales aún estaban por delante. A pesar de que la mudanza nos dio la oportunidad de empezar desde cero, el pasado seguía recordándonos de vez en cuando. Mi esposa se volvió más abierta, pero sabía que su confianza en mí estaba rota, y ese sentimiento no desaparecería tan rápido. A veces, cuando entraba inesperadamente en una habitación, la veía ponerse tensa, como si esperara que la volviera a traicionar. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza de nuestra nueva casa, de repente me preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que pasó? Esa pregunta me tomó por sorpresa, y no sabía cómo responder. Por supuesto, pensaba en ello, lo pensaba constantemente, pero decirle que aún me torturaba la culpa me parecía incorrecto. No quería volver a abrir heridas que apenas comenzaban a sanar, pero ser honesto con ella era la única opción correcta. Le confesé que pensaba en ello todos los días, que me arrepentía de lo sucedido, y que me resultaba difícil olvidar. Pero también le dije que quería seguir adelante,
que quería que nuestro futuro fuera mejor que el pasado. Esas palabras parecieron calmarla. No dijo nada, pero me tomó de la mano, y ese gesto fue más importante para mí que cualquier palabra. La vida en la nueva ciudad trajo sus propias dificultades. Ambos comenzamos a trabajar en nuevos empleos, y eso también fue una prueba para nuestra relación. El nuevo trabajo requería mucho tiempo y esfuerzo, y a veces parecía que empezábamos a distanciarnos nuevamente. Pero esta vez, ambos estábamos decididos a luchar por lo que teníamos. Intenté no permitir que el trabajo volviera a ser la causa de un distanciamiento entre nosotros. Comenzamos a planificar los fines de semana, tratando de pasar más tiempo juntos, a pesar de estar ocupados. Paseábamos por la nueva ciudad, descubríamos nuevos lugares, conocíamos a nuevas personas. Era como construir una nueva vida desde cero, y sentía que teníamos una oportunidad. Un día, mientras estábamos sentados en un café local, mi esposa de repente dijo: «¿Sabes? Creo que lo lograremos». Esas palabras fueron la mejor recompensa para mí. Comprendí que nuestro camino hacia la recuperación no había sido en vano, y que a pesar de todas las pruebas, todavía podíamos ser felices. Pero también comprendía que ese camino no sería fácil, y que nos esperaban nuevos desafíos. La vida en la nueva ciudad seguía su curso, pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que las dificultades iniciales eran solo la punta del iceberg. Nuestra nueva rutina comenzó a presionarnos. El trabajo, las obligaciones, la necesidad constante de demostrarle al otro que éramos capaces de dejar el pasado atrás. Todo eso comenzó a acumularse, como una bola de nieve. Una noche, mientras estábamos en casa, mi esposa de repente dijo: «Pensé que la mudanza arreglaría todo, pero por alguna razón no me siento feliz». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. No esperaba que expresara sus sentimientos de manera tan abierta. Pensé que estábamos avanzando, pero sus palabras mostraron que bajo la superficie todavía había problemas sin resolver. Intenté consolarla, decirle que esto era solo un período de adaptación, que encontraríamos nuestra felicidad en este nuevo lugar. Pero por dentro también sentía que algo no estaba bien. Era como si hubiéramos perdido algo importante, algo necesario para realmente empezar una nueva vida. Y esa incertidumbre comenzó a preocuparme. Con el tiempo, empezamos a notar que nuestras conversaciones, cada vez más, se reducían a discutir problemas domésticos y raros recuerdos del pasado. Parecía que empezábamos a olvidar por qué habíamos decidido mudarnos en primer lugar y cómo empezó todo. Ambos nos sumergíamos en nuestras preocupaciones, lo que llevaba a frecuentes malentendidos y pequeños conflictos. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual debido a una reunión prolongada en el trabajo. Mi esposa me recibió con una mirada fría y de inmediato comprendí que algo había sucedido. Estaba irritada, pero no quería hablar de lo que le molestaba. Intercambiamos algunas frases cortantes y la tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Comprendí que nuestra relación estaba nuevamente en peligro. Intenté hablar con ella, averiguar qué estaba pasando, pero ella solo se encogió de hombros, diciendo que todo estaba bien. Pero sentía que ese bien no era para nada real. Comenzamos a alejarnos, cada uno en su propio mundo, y temía que esta ruptura pudiera ser irreparable. Llegó un momento en el que ya no pude soportar esta tensión. Le propuse a mi esposa sentarnos y hablar con sinceridad. Nos sentamos en la sala de estar, y le dije que sentía que nos estábamos alejando de nuevo, y que me parecía peligroso. Quería que supiera que estaba dispuesto a luchar por nuestra relación, pero necesitaba entender qué la estaba preocupando. Su respuesta fue inesperada. Me confesó que todo este tiempo había intentado olvidar lo sucedido, pero no podía. El pasado todavía la atormentaba, y cada vez que me miraba, recordaba la traición. Dijo que estaba intentando lidiar con ello, pero no estaba segura de si podría lograrlo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría para mí.
Comprendí que aún estaba sufriendo por mi acción y que tenía que hacer algo. Le propuse ir a terapia de pareja para entender nuestros sentimientos y encontrar una manera de avanzar. Pensó durante mucho tiempo, pero finalmente accedió. Esa decisión no garantizaba nada, pero era una oportunidad, y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Cuando decidimos ir a terapia de pareja por primera vez, no sabía qué esperar. Honestamente, siempre pensé que eso era para otras personas, no para nosotros. Sin embargo, comprendí que si eso podía ayudarnos a recuperar lo que habíamos perdido, valía la pena intentarlo. Además, tenía curiosidad por ver cómo mi esposa percibiría esta experiencia. Nuestra primera sesión fue incómoda. Nos sentamos frente al terapeuta, fingiendo que todo estaba bien, aunque ambos claramente sentíamos la tensión. La terapeuta, una mujer de unos 40 años con ojos cálidos, comenzó con preguntas simples, tratando de entender nuestra situación, pero sentía que detrás de sus preguntas suaves se escondía el deseo de llegar al fondo de nuestros problemas. Mi esposa fue reservada, respondió brevemente y al grano, pero en un momento la terapeuta hizo una pregunta que, como me pareció, fue un punto de inflexión. Preguntó: ¿qué sientes cuando piensas en tu esposo ahora? Mi esposa se quedó inmóvil y luego, mirándome, dijo en voz baja: sentimientos encontrados, amor y dolor. Estas palabras me impactaron como un rayo. Comprendí que esto era solo el comienzo de un largo camino. Las siguientes sesiones se volvieron más intensas. Comenzamos a discutir cosas de las que antes no nos atrevíamos a hablar. Confesé que sentía una gran culpa por todo lo sucedido y que pensaba constantemente en cómo arreglarlo. La terapeuta nos ayudó a comprender nuestras emociones y a veces fue doloroso, como abrir viejas heridas. Mi esposa, por su parte, comenzó a hablar sobre cómo mi traición la había lastimado profundamente, cómo se sentía abandonada y engañada. Sus revelaciones fueron como agujas penetrando en mi corazón. Me di cuenta de lo profunda que era su herida, y eso me hizo arrepentirme aún más de lo sucedido. Pero estas conversaciones también nos dieron la oportunidad de finalmente desahogarnos, de decir lo que había estado acumulándose dentro de nosotros. Ambos comprendimos que sin este diálogo abierto, nunca podríamos restaurar nuestra relación. Cada sesión fue un paso hacia adelante, pero al mismo tiempo, una prueba de nuestra resistencia. Un día, después de una de las sesiones más difíciles, regresamos a casa y nos sentamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. De repente, mi esposa dijo: «¿Sabes? Estoy empezando a creer que podemos lograrlo». Estas palabras fueron como un soplo de aire fresco. La miré y comprendí que realmente creía en eso, y eso me dio fuerzas para seguir luchando. Comenzamos a hablar más, a compartir nuestros pensamientos y sentimientos, incluso fuera de las sesiones. Estas conversaciones sinceras nos acercaron más. Comencé a entenderla mejor, a ver su sufrimiento y alegrías, y eso fortaleció mi determinación. Comprendimos que nos esperaba un largo camino, pero ahora estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. La terapia se convirtió en una herramienta para nosotros, que nos ayudó a resolver y curar nuestras heridas. Por supuesto, hubo momentos en los que queríamos dejarlo todo, pero cada vez recordábamos por qué lo estábamos haciendo. Comencé a notar que nuestra relación se volvía gradualmente más fuerte, basada en un nuevo nivel de confianza y comprensión. Y eso me dio esperanza. Después de varios meses de terapia y conversaciones sinceras, comencé a notar que nuestra relación realmente estaba cambiando. No fue un cambio brusco, sino un regreso gradual a lo que alguna vez habíamos tenido. Comenzamos a reír juntos nuevamente, a compartir bromas que solo nosotros entendíamos. Fue como una brisa fresca que trajo una nueva chispa a nuestro hogar. Una noche, mientras cocinábamos la cena juntos, me di cuenta de que no me había sentido tan feliz en mucho tiempo. Mi esposa, notando mi ensimismamiento,
bromeó. ¿En qué estás pensando, mi héroe? Sonreí y respondí. En lo maravilloso que es que estemos aquí y ahora juntos. Su sonrisa fue una respuesta que no necesitaba palabras. En ese momento, comprendí que nos habíamos encontrado de nuevo, aunque el camino hasta allí no había sido fácil. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, no solo discutiendo problemas, sino simplemente disfrutando de la compañía del otro. Nuestras noches se volvieron menos tensas y nuestras conversaciones más ligeras. Sentí que nuestra relación se llenaba nuevamente de calidez e intimidad, que alguna vez se habían perdido. Los viejos recuerdos comenzaron a convertirse gradualmente en historias que podíamos discutir sin dolor. Una noche, durante la cena, comenzamos a recordar nuestras primeras citas, momentos divertidos que antes nos habían parecido tan importantes. De repente, mi esposa dijo: ¿Recuerdas nuestro primer beso en aquel puente? En ese momento pensé que todo sería simplemente perfecto. Sonreí recordando ese momento. Y yo en ese entonces pensaba cómo hacer que ese momento durara para siempre. Estos recuerdos se convirtieron en algo así como un ancla que nos ayudaba a mantenernos a flote en tiempos difíciles. Pero ahora no provocaban nostalgia, sino que, por el contrario, nos recordaban que podíamos ser felices de nuevo, que todo aún estaba por delante. Comenzamos a hacer planes para el futuro, a discutir a dónde nos gustaría ir, qué ver, qué hacer juntos. Mi esposa propuso hacer un pequeño viaje para alejarnos de la rutina diaria y simplemente estar juntos. Esta propuesta fue para mí una señal de que estaba lista para seguir adelante, que creía en nosotros y en nuestro futuro. Acepté con gusto, comprendiendo que este paso sería otro importante en la restauración de nuestra relación. Y así, llegó el día de nuestro pequeño viaje. Elegimos una pequeña ciudad costera donde nunca habíamos estado antes. Este lugar era perfecto para descansar, relajarse y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Cuando llegamos, vi cómo mi esposa comenzaba a revivir, cómo sus ojos brillaban de alegría. Paseábamos por la playa, tomados de la mano, y todo se sentía tan natural, como si nada hubiera pasado. Sentí que nuestro vínculo se fortalecía con cada día, que el pasado realmente comenzaba a retroceder, dejándonos solos con el presente y el futuro. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón de nuestro hotel, viendo la puesta de sol, mi esposa de repente dijo: «Me alegro de que hayamos pasado por todo esto. Ahora sé que podemos superar cualquier dificultad». Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que no solo habíamos restaurado nuestra relación, sino que la habíamos hecho más fuerte. Este momento fue para mí la confirmación de que nuestros esfuerzos no habían sido en vano. Habíamos logrado superar el pasado y comenzar a construir el futuro. Y ahora estaba seguro de que juntos podríamos superar cualquier cosa que se presentara. Cuando regresamos de nuestro viaje, sentí que la vida finalmente había vuelto a su lugar. La casa, que antes estaba llena de recuerdos dolorosos y tensión, ahora se había convertido en un lugar donde reinaba la armonía. Noté cómo nuestra relación había cambiado. Ella volvió a sonreír por las mañanas y comprendí que habíamos pasado por la tormenta y salido de ella más fuertes. Nuestras conversaciones se volvieron más ligeras y llenas de calidez. Bromeábamos, reíamos y discutíamos planes para el futuro. Fue agradable volver a sentir que podíamos hablar de todo sin mirar atrás a los errores del pasado. Comprendí que esa armonía era el resultado de nuestro trabajo conjunto sobre nosotros mismos y nuestra relación. Cada día comenzaba con respeto mutuo y cuidado, y eso me llenaba de alegría. Un día, durante el desayuno, mi esposa dijo: «Sabes, creo que ahora nos entendemos mejor que nunca». Sus palabras fueron para mí la confirmación de que todo lo que habíamos pasado tenía sentido. Habíamos encontrado un nuevo equilibrio y estaba agradecido de que lo hubiéramos logrado juntos.
Con el tiempo, comenzamos a pensar en cómo hacer que nuestra vida fuera aún más interesante y llena de satisfacción. Mi esposa sugirió una idea que al principio me pareció inesperada, pero rápidamente captó mi imaginación. Quería abrir una pequeña cafetería, un lugar acogedor donde pudiéramos trabajar juntos y donde la gente pudiera disfrutar de nuestros platos favoritos. Inmediatamente apoyé la idea. Era una excelente manera no solo de trabajar juntos, sino también de crear algo nuevo que nos uniera aún más. Comenzamos a planificar, a discutir el concepto de la cafetería, qué platos ofreceríamos, cómo decoraríamos el lugar. Se convirtió en nuestro proyecto común, que nos trajo muchas emociones positivas. En el proceso de preparación, nos reímos mucho, bromeando sobre cómo gestionaríamos este negocio. Pero sentía que detrás de todas estas bromas había una intención seria. Queríamos crear algo que reflejara nuestra nueva vida, un lugar lleno de calidez, alegría y comprensión mutua. Cuando finalmente abrimos nuestra cafetería, sentí que habíamos dado otro paso importante en nuestra nueva vida. No era solo un negocio, era un símbolo de que juntos podíamos crear algo hermoso, que superar las dificultades nos había llevado a una nueva etapa. Cada mañana iba con alegría a nuestra cafetería, sabiendo que allí no solo me esperaba el trabajo, sino también mi esposa, con quien nos habíamos vuelto aún más cercanos. Disfrutábamos cada momento juntos, ya fuera discutiendo una nueva receta o tomando un simple café por la mañana en nuestro rincón acogedor. En uno de esos días, cuando cerrábamos la cafetería después de un largo pero agradable día de trabajo, mi esposa me miró y dijo: «Estoy tan feliz de que hayamos hecho esto juntos». Sus palabras fueron la confirmación de que nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Sabía que todavía nos esperaban muchos desafíos y alegrías, pero ahora estaba seguro de que juntos podríamos enfrentarlos.